Estamos listos con nuestro primer panel, o en la mitad de él por lo menos. Ah, ya están los dos, fantástico. Francisco Martorell, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias. ¿Qué tal, Pancho? Y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? ¿Qué foto te pusiste en Twitter, Alberto? ¿Qué foto de familia hacía? Es como foto para el padrino, digamos. Para el seminario, digo. Así es la familia. Así es la familia, sí, está muy buena. Oye, bueno, pasaron bastantes cosas desde la semana pasada a esta. Ya se estableció la candidatura de Jasna Proboste para una primaria no convencional que se va a hacer ahora en agosto. ¿Qué tanta fuerza le ven a ese envión que vino con Jasna Proboste, pero que ya tenía a Paula Narváez y también... sí, dale. Sí, yo tengo la impresión de que se ve bastante más mal de lo que parecía pensable desde antes. Es decir, daba la impresión, de hecho era medible, que Jasna Proboste antes de la primaria del Frente Amplio tenía una cierta solidez hacia el futuro, se le veía muy bien para afrontar tanto primera como segunda vuelta. Y eso por lo menos nosotros lo habíamos medido en la Cosa Nostra en mayo y se veía un camino bastante no cómodo, pero bien aspectado. Luego de la primaria, claramente el error gigantesco de entrar tarde no es desdeñable. La verdad es que luego de la primaria se ve su candidatura en una condición bastante errática, se ve con errores además que no dependen de ella, sino que dependen de la coalición. Hay mucha gente que tiene un pasado muy vinculado a la mala imagen de la Concertación, que inmediatamente quiere aparecer en la foto y quiere reverdecer laureles. Y la verdad es que le están pidiendo, en esas condiciones le están pidiendo demasiado. Creo que ella tiene una trayectoria bastante distinta a muchos de los miembros tradicionales de la Concertación, y al querer vincularla, la verdad es que es una idea bastante mala. Yo creo que se le ve difícil. Yo creo que después de la primaria todavía se mantiene la fortaleza claramente de Gabriel Boric, y en ese sentido Jasna Proboste va a tener que diseñar una estrategia y no solamente trabajar para que le vaya bien en una elección primaria que seguramente va a ser muy poco elaborada. Sí. Pancho, ¿tú? Sí, yo creo que la unidad constituyente o ex nueva mayoría o ex concertación desaprovechó el momento que eran las primarias convencionales. Luego, obviamente, que todo el proceso de lanzamiento de la candidatura de Jasna Proboste se vio envuelto en una negociación política muy fuerte entre partidos que están muy desprestigiados para la ciudadanía, o que por lo menos apareciera así, no tanto en la votación final. Si uno analiza la elección de mayo, el Partido Socialista obtuvo una buena cantidad de votos, la Democracia Cristiana en cuanto a gobernadores y alcaldes y concejales también, pero sin embargo estos procesos de elaboración política de candidatura es como que la gente no le gusta cuando aparecen, como dice Alberto, muchos en la foto que prefieren que comiencen a jubilarse en la política nacional. Por eso creo que va a tener un duro camino por delante. Obviamente que vienen debates, vienen momentos en que estos tres candidatos, recordemos que la posibilidad de que el Partido Progresista levantara otro ya se desechó. Estos tres candidatos van a empezar a copar agenda, van a empezar a aparecer, también van a ser muy golpeados, van a tener su espacio y tienen hasta el 21 de agosto para validarse, donde obviamente van a desaparecer los otros candidatos que tuvieron muy fuerte en la primaria. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? No vas a tener franja electoral, no vas a tener tanta presencia como tuvo la anterior primaria, pero sí tienes un espacio. Si tienes la capacidad para hacer debates confrontacionales, donde aparezcan ideas, donde se jueguen programas, donde Jasna Proboste o Paula Narváez puedan expresar de alguna manera además esa sensibilidad feminista que hay fuerte en el país, podría imponerse, pero todavía
están en un examen que termina el 21 de agosto, se inscriben el 25 de agosto las candidaturas. Ojo, está el tema de las parlamentarias, que va a también llenar de política, de negociaciones y de enredos la negociación de las listas, y eso también va a afectar las candidaturas presidenciales. Sí, hay un punto que también es interesante, y no sé si ustedes lo pudieron registrar eso, Alberto. Tú lo dijiste muy bien, hay una crítica en la oposición bien fuerte a lo que se denominan los 30 años o la concertación, a la nueva mayoría, pero a la hora de votar por autoridades, si tú quieres, clásicas, digamos, alcalde, las votaciones de personas individualmente, como incluso las de gobernadores regionales, pero las de alcalde, las de concejales, todavía hay un nivel de votación muy alto de ese sector. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde se pierde eso, o dónde se pierden esos votos fuera de en las redes sociales, digamos? Sí, a ver, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que los procesos electorales tienen sus propios tiempos, de alguna manera. O sea, por decirlo de cierto modo, no está claro que el estallido social haya llegado completamente a la presidencial. No es tan claro. Ha llegado evidentemente a la Convención Constituyente, ha llegado a algunas elecciones emblemáticas de alcaldes, pero no está claro cuando uno mira los números, donde la derecha, por ejemplo, en primera vuelta aparece hace rato, marcando alrededor de 40 puntos, y para segunda vuelta tiene posibilidades en circunstancias que su inercia en este momento es de 22, 23 puntos. Ahora, si el punto es, ¿llegará de aquí a la elección ese proceso a plasmarse en la situación presidencial? Mi impresión, pero es una impresión de momento, es que sí. Mi impresión es que efectivamente todo el proceso político contingente que estamos viviendo, la Convención Constitucional, el estallido y su procesamiento institucional, en fin, sí va a llegar, porque el punto es que no nos hemos hecho cargo como sociedad todavía de que venían las presidenciales. La primaria fue el primer momento en que eso ocurre, y por tanto empieza recién a acontecer. Creo que va a llegar y se va a plasmar, y en ese sentido, en las condiciones actuales, las posibilidades de Gabriel Boric creo que son inmejorables en ese sentido. Es posible que no, en todo caso, que no ocurra. Es posible que la institución presidencial, a pesar de todo lo que ha pasado, logre sostenerse en pie en la imagen de los chilenos, y que de alguna manera resista las posibilidades de una evolución más crítica a ese tipo de institución, y hayan conductas más conservadoras, como se ha visto en algunas elecciones. No sería impensable, pero sí creo que sería un poco improbable. Bueno, dentro de las cosas que hoy día se están discutiendo, ustedes han visto que están algunas cosas que ya son parte del paisaje, digamos. Estamos discutiendo o a punto de discutir el cuarto retiro de las AFP, donde ya básicamente queda bastante poca plata. Yo he dicho que la diputada Giles, por ejemplo, no ha sido deshonesta en señalar que propugna no solamente una ayuda a la gente, sino que además un desfonde de las AFP que permita cambiar el sistema. Cuando no tienes nada de plata, bueno, toda la administración de fondos deja de tener sentido, digamos. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se ve este tipo de iniciativas? Volvemos, fíjate, que todos los meses a conversar, o cada 2 meses a conversar, esta discusión o este contrapunto entre retirar otro 10% de las AFP, o si se mejora la oferta por parte del gobierno de instrumentos alternativos como IFE, en fin. Entonces, ya estamos en la cuarta discusión de exactamente la misma competencia, digamos. Sí,
Sí, y ahí Fernando, ayer el gobierno a través del presidente fue claro de que van a alargar el IFE todo lo que sea necesario mientras dure la crisis y la pandemia. Por lo tanto, creo que el tema va a ser IFE, que apoya a alrededor de 14, 15 millones de personas hasta septiembre, o cuarto retiro, que va a empezar a negociarse el 11 de agosto. Esta mañana el candidato a la derecha, Sichel, ya lo planteó, dijo que él va a ordenar a sus parlamentarios para que rechacen el cuarto retiro. Por lo tanto, el gobierno sabe, y lo sabe la fuerza de la derecha, que el tema del cuarto retiro también puede convertirse en un fuerte tema electoral. Estamos hablando del 18 de septiembre, donde se recibirían los recursos, un par de meses antes de las elecciones. Por lo tanto, el gobierno tiene que alargar el IFE, intentar evitar el cuarto retiro, porque si no es un tema que sabemos que golpea en el bolsillo y por lo tanto en la decisión electoral, y eso obviamente que no lo pueden permitir si es que pretenden pasar a segunda vuelta y que no se les convierta en un escenario similar al de la región metropolitana, donde al final terminaron disputando la gobernación dos candidatos de la oposición. Sí, Alberto. Sí, yo creo que en todo caso va a ser, no sé si se va a aprobar o rechazar. Lo que sí creo que es más claro es que como hito político va a ser sí mucho menos interesante, mucho menos fuerte, básicamente porque hay dos factores centrales. Yo creo que el gobierno ha comprendido o se ha rendido ante la evidencia respecto a la necesidad de el apoyo a la sociedad, a la población para afrontar el ciclo económico y la pandemia, ambas cosas. Pero hay un factor que yo también creo que es muy importante y que siempre está un poco escondido. La acción, la erótica, digámoslo así, de estar apoyando los retiros, era una erótica que tenía que ver con un momento destituyente. Era una erótica que tenía que ver con hacerle la vida imposible a Piñera en una dimensión tan importante como es la dimensión del cuestionamiento del mundo empresarial y el mundo de las AFP. Y eso creo que está más o menos agotado, básicamente porque Sebastián Piñera encontró en un puntaje muy, muy bajo y todo, pero encontró una cierta zona de confort después de su discurso presidencial. Y ya la gente ya siente que efectivamente ahora tenemos que preocuparnos del que viene y no de Sebastián Piñera. Creo que ya en ese sentido hay una especie de mínimo pacto de no agresión y el gobierno no parece estar empeñado entonces en seguir luchando y peleando todas las pelotas con el grueso de la opinión pública. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que además están gatillándose una serie de cosas interesantes que son de alguna manera cosas que también se van a tocar probablemente muy profundamente dentro de la Convención Constitucional, y vamos a ver una cosa que alguna vez la conversamos, Alberto y Pancho, el Parlamento y la Convención Constitucional en determinadas cosas, en algunas cosas, pueden tener una visión o concordante o pueden estar de alguna manera coincidiendo en la discusión de determinados puntos. Mira lo que pasó recién, después de un tiempo enorme, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma el Código de Agua, que es una de las cosas que más se ha dicho que se va a ver en la Convención Constitucional. Esta cuestión estaba dando vueltas, dando bote hacía tiempísimo. Retenido, sostenido en el Senado, aquí, allá, no se ponía. Bueno, salió unánime. Sí. El resultado. Ahora pasa a la discusión a la Cámara de Diputados. Tú tienes ahí, por ejemplo, un factor que es el Código de Agua, que ha sido mencionado muchas veces como algo que se debe reformar, tal cual como está escrito en la Constitución, y tienes al Parlamento ahora agilizando muchas de estas cosas, porque yo tengo la impresión de que
en la medida en que se entre la Convención Constitucional a tratar directamente los temas ya después de que pasen todas estas primeras instancias de normativas y protocolos, bueno, ahí se van a sentir en competencia. Sí, yo creo que entramos en un periodo donde la capacidad de acuerdo, negociación y la necesidad de avanzar de algunas instituciones lo están demostrando. Yo creo que hay un elemento que tú estás planteando, Código de Agua, bueno, la agilización del matrimonio igualitario y su avance gracias a la urgencia que le puso el gobierno. Hay una serie de elementos que se están poniendo a tono con lo que va a traer la convención y que es de alguna manera lo que recoge de las demandas ciudadanas. Hay elementos que están pasando en la sociedad que son muy interesantes. Yo no dejaría de mencionar en este programa que Miguel Ángel Aguilera, el exalcalde de San Ramón, hoy está en Colina 1 detenido, y que la jueza en el momento de dictar la prisión preventiva dijo que su accionar puso en riesgo el Estado de Derecho y la democracia. Es decir, hay un elemento donde la sociedad chilena le dice que no a un enclave que estaba muy vinculado al narcotráfico y a la política. Creo que son elementos sumamente interesantes que están pasando y que de alguna manera las instituciones comienzan a responder a las demandas, ¿no? A las demandas ciudadanas, a la necesidad de un país mejor, etcétera. Y creo que ponernos en ese tono es muy bueno. Sí, ahora tú, Alberto, esto que está señalando Pancho, tú lo ves como algo que, no sé, se agilizaron las instituciones en términos de hacer la pega que normalmente se posponía o se dilataba, qué sé yo, o ellos ven que eventualmente puede haber de alguna forma una reforma a esas mismas instituciones si es que se nota que no hacen nada, digamos. No, yo creo que hay un clima no dramático, al contrario, un clima asumido de un proceso refundacional. Un proceso refundacional no necesariamente significa una cosa donde vuela todo lo existente y nace todo completamente nuevo. Significa básicamente que en todas las dimensiones de la vida social van a haber cambios estructurales, y las instituciones, que son el corazón de esos cambios, van a vivir esas transformaciones, y por tanto y el espíritu de la época es buscar que se haga justicia, y que haya transparencia. Y ese espíritu de época entonces se va a ir plasmando probablemente en muchas instituciones donde no era usual. Yo creo que en ese sentido es bastante claro. Ahora, ojo, gran parte de esa competencia viene fundamentalmente dada por la fuerza que va a tener, que tiene, pero que no sabemos cuánta energía logre disponer para el futuro, la Convención Constituyente como elemento que le dé prestancia a ese proceso refundacional. Yo tengo la impresión de que ayer había una discusión interna respecto a lo que pasó con los gastos del presupuesto de la Convención Constitucional y lo que pasa con la Secretaría General de la Presidencia, que es una historia más o menos larga, pero básicamente que la Secretaría General de la Presidencia ya se gastó prácticamente todo el dinero que tenía la Convención para funcionar, y por tanto no tienen un presupuesto operativo al respecto. Bueno, cuando uno ve eso, no puede dejar de pensar en que en la historia de Sebastián Piñera, y uno ve eso y ve a Sichel y piensa en cuáles son las grandes virtudes políticas que llevaron a Sebastián Piñera a ser presidente 2 veces. Y las virtudes políticas, porque por más que gobernando no sea bueno, la verdad es que él sí tiene virtudes políticas en ciertos ámbitos, y hay 2 ámbitos en los cuales él siempre ha sido muy bueno, que es tomar control de la propiedad de algo. En este caso, a través de Sichel, toma control de la propiedad de la derecha. Y en segundo lugar, él es muy bueno, muy bueno, cuando está dentro de una compañía, en un directorio. Si él quiere hacer que esa compañía baje el valor de sus acciones, se desvalorice, es algo que lo hace formidablemente, eso lo comenta toda la gente del mundo financiero. Pues bien, yo tengo la impresión de que él está apostando a hacer pisar el palito a la Convención Constituyente para reducir su valor. Y eso es muy importante que no ocurra para los convencionales, para la gente que está en el proceso constituyente.
constituyente. Eso va a ser muy importante que no acontezca y va a ser difícil lograr que no acontezca. ¿Cuál es la definición tuya de perder el valor de la convención? Por ejemplo, que pasen los meses y se hayan entrampado en en muchas discusiones o en muchas declaraciones. Por ejemplo, ya se estaba discutiendo en hacer una declaración, y las declaraciones objetivamente para el proceso que viene no son cosas que sirvan de mucho y van a ir perdiendo valor en la medida que haya más declaraciones. Uno ve las sesiones y las sesiones están marcadas de un cierto ritualismo. La convención tiene un elemento ritual muy importante porque parte de la transformación tiene que ver con construir el rito del origen, del nuevo origen. Está muy bien, pero cuando te quedas en el ritualismo y no avanzas, por ejemplo, en la parte orgánica, o sea, la Constitución tiene que decir, para decirlo en simple, quién manda, y esa discusión va a agotar muchísimo tiempo, y si pasan los meses y te encuentras 6 meses después que no has avanzado mucho en ese tipo de discusiones, te vas a empezar a ver atrapado por los tiempos. Es muy importante que no fracase el proceso de la convención, y evidentemente parte de la derecha considera que es un atributo valioso que eso pueda ocurrir. A mi impresión es que la derecha no se comporta como la derecha normalmente se comporta en la Convención Constituyente, y supongo que eso no es simplemente estupidez humana, sino que supongo que hay alguna clase de diseño al respecto. ¿Pancho? Sí, yo comparto. Creo que el ritualismo que se dio inicio a esta convención ya tiene que dar paso a elementos prácticos, y aquí, más allá de las intenciones de la derecha y del presidente, también están las responsabilidades que tengan los convencionales que hasta ahora se han dejado atrapar en ese juego, respondiendo y reaccionando frente a los ataques de una manera bastante poco profesional o con falta de experiencia. Creo que aquí la convención le falta manejo comunicacional, a la convención le falta manejo político, le falta ordenar a sus filas, entender estos 155 convencionales, especialmente aquellos que están más a caballo en la materia, de que los temas a tratar no pasan por si almuerzan o no almuerzan, y que finalmente eso va a recoger algún sector de la prensa para fortalecerlo. Fortalecer las críticas a la misma, que tienen que ser mucho más claro y transparente en el manejo de las imágenes, de la forma en que enfrentan a la opinión pública. Hay una serie de trabajos ahí que tienen que hacer para no caer en esta desvalorización. Ahora, lo que tiene que entender el presidente Piñera, que recordemos que tuvo que ir a declarar el 18 de julio por el tema de la violación a los derechos humanos, que la convención constituyente también puede ser el elemento que deje su presidencia. Por lo tanto, desvalorizarla a mucho sería como estos 4 años finalmente de Piñera que pasan sin pena ni gloria. Creo que hay una serie de elementos históricos que entran a jugar. Lo dijimos, la convención constituyente va a demorar 1, 2, 3 meses en darse, porque no tenían nada escrito. Ahora estamos con el tema de la vicepresidencia, están las comisiones, cómo se van a integrar, etcétera. Bueno, a medida que estas comisiones empiecen a dar resultados, deberíamos tener a partir de septiembre, y además con todos mirando más la presidencial, quizá un momento de calma para que empecemos a ver los primeros resultados, las primeras elecciones, votaciones respecto a los temas que debe integrar esta Constitución, etcétera. Por lo tanto, hay todavía un espacio, pero los constituyentes tienen una responsabilidad muy grande, y hasta ahora muchos de ellos no han dado el ancho. Y hablo de todos los sectores. Sí, ahora tú mencionaste, Pancho, la declaración que se transparentó de el presidente Sebastián Piñera en torno a estas acusaciones sobre violación de derechos humanos. Tiene cosas bastante interesantes esa declaración. No sé qué tanto les debe haber gustado a Carabineros y al Ejército partes de ella, porque de alguna manera en algunas acápites da la sensación de que les traspasa básicamente todo el componente táctico de cómo se enfrentaba a la gente en esa época, a las dos fuerzas, digamos, y se deslinda la presidencia en ese sentido, y el Ministerio del Interior también. Pero para los efectos prácticos, ¿qué sentido tiene este tipo de acusación? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, Alberto?
Alberto. Sí, perdona. Yo tengo la impresión de que esa señal, bueno, yo creo que Sebastián Piñera está jugando a marcar puntos que son propios para salvar el último periodo. Él ya lo hizo en su momento, en su anterior gobierno, cuando estaba en problemas y le quedaba poco tiempo, tomó la decisión de entregar a gran parte de sus aliados. Esta vez ya entregó a parte de sus aliados para el último discurso presidencial, le funcionó. No me extrañaría que siga sistemáticamente haciéndolo hasta poder llegar al final del proceso y quedar relativamente bien parado para el proceso más difícil de él, que es la salida. Cuando él salga de presidente realmente va a tener una situación difícil en lo político, eventualmente en lo judicial e incluso probablemente en lo empresarial. Y en ese sentido, él está haciendo todo para quedar con un buen seguro de vida. Él sabe mucho de eso, sabe hacerlo, ¿no? Sabe que los seguros de vida no se compran en las compañías de seguro y que, por ejemplo, tener al líder de la derecha por los próximos años como Sebastián Sichel es un tremendo paso. Y yo creo que puede hacer muchas maniobras en esa dirección. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradezco a Francisco Martorell y también a Alberto Mayol. Cuídense, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Chao, Alberto. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.